Antes de nada, dejadme decir que yo estoy muy feliz, la verdad, y muy agradecida también al South Summit por contar conmigo un año más en una edición muy especial, porque 10 años no se cumplen todos los días y he podido además comprobar, ¿no?, que precisamente hablando de energía, toda esa energía prepandémica, ¿no?, que tenía este evento, pues este año yo creo que hemos confirmado que por fin ha vuelto. Así que estoy encantada, he bicheado por ahí, he descubierto un montón de ideas, de innovación, bueno, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que, como digo, muchísimas gracias primero a la organización por contar conmigo un año más. Y bueno, es un honor, porque a Paco últimamente le veo más que a mi madre. Se lo dije hace nada, una semana, si no recuerdo mal, sí, en otro evento en el que coincidimos. Supongo que eso es una buena noticia, significa que el ecosistema está vivo, que tienes otra vez que hacer un montón de visitas, tienes que conocer un montón de gente. ¿Cómo estás, lo primero? Bueno, pues efectivamente, o sea, después de la pandemia, afortunadamente ya tenemos otra vez los espacios abiertos para volver a encontrarnos y la verdad es que sí, el ecosistema está bullendo. Tenemos eventos como South Summit, tuvimos hace unos meses solamente 4 Years From Now, sí, en Barcelona. La semana que viene tenemos el DES en Málaga. La verdad es que el ecosistema está a pleno rendimiento y además, bueno, pues ahí solo que tienes preguntas o tendrás, tú sabes mejor los datos, que sí, eres periodista, pero sabes que los números en España están hacia arriba y hacia la derecha. Totalmente. Con un número increíble de operaciones, de inversión en startups en España. Y sobre todo sabiendo que estamos al principio de algo que también sabemos que va a ser mucho mejor durante los próximos años, así que... Y eso es importante. ¿Y tú te has dado cuenta que estamos hablando en español? Ah, bueno, es que hace mucho calor. Espero que el equipo de Paco no nos mate. María. Okay. Pero ya que estamos hablando en español, vamos a seguir hablando en español porque quedaría rarísimo, la verdad. Y así damos un poco de trabajo extra a los traductores, que eso está genial. Bien también. Vale, pues que estupendo. Seguro que están trabajando un poco en un evento como este. Tú mandas. Pues te decía, Paco, que 10 años dan para mucho y yo no sé si... Me imagino que sí, que habrá poca gente ya que no lo sabe, pero es que tú antes eras emprendedor. Yo no sé si un emprendedor deja de ser emprendedor nunca, también te lo digo, pero ¿te recuerdas a ti mismo hace 10 años qué estabas haciendo? Pues sí, hace 10 años acababa prácticamente de lanzar mi emprendimiento, se llamaba Actuable, y se convirtió en la startup de más rápido crecimiento de la historia del país, hasta el punto de que en tan solo 7 meses vendimos la empresa porque el principal competidor norteamericano nos hizo la oferta y entonces yo era un chavalín mucho más joven, o sea, tenía tan solo 29 años, creo que tenía, no en 2012, perdón, antes, en 2010, y vamos, tuve claro que era el camino a seguir. La cuestión es que en 2012, con esa adquisición, fue cuando cambiamos al nombre que todo el mundo conoce en España, que era la empresa que nos había adquirido, que era Change.org. Y pues efectivamente, estaba en ese momento en plena ebullición del emprendimiento, porque estamos en fase de escalado, de expansión, estábamos creciendo por toda Europa, tenía la responsabilidad de ayudar a abrir mercados dentro de Europa. España era como el líder dentro del continente, así que fue una etapa muy interesante. Y una etapa también muy diferente en cuanto a emprendimiento, porque en aquel momento no había prácticamente nada, ¿no? Sabemos que a día de hoy es muy complicado emprender, se sigue diciendo que hace falta ayudas, que hace falta financiación, pero vamos, quien haya estado entonces sabe que era todavía peor, ¿no? Totalmente, y eso es curioso, fíjate, porque yo creo que evidentemente ya existían emprendedores, muchísimos, pero creo que eran menos visibles. Y es importante este dato, porque al final yo, barriendo para casa, lógicamente, yo escribo en Forbes en El Español, soy periodista de tecnología y de innovación, y creo que, jolín, es de agradecer que el hecho de que hoy en día, por ejemplo, prácticamente no haya un gran mass media, digamos, uno de los grandes grupos, que no tenga sección especializada en startups, eso es muy raro a día de hoy, y creo que también es un logro para todo el ecosistema. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios y por lo menos, por ejemplo, fue una de mis reflexiones justo cuando ya estaba terminando esa etapa de emprendedor y sabía que en algún momento iba a hacer otra cosa, ¿no? E intuía que podía ser con la política. Y una de las cosas que tenía en la cabeza era que, mira, para que los países se modernicen, básicamente hay como 3 grandes palancas para la transformación del modelo productivo. Uno del largo plazo, que es la educación. Otro del medio plazo, que es la ciencia. Y si te fijas, por ejemplo, los partidos políticos
cuando se presentan, tienen un programa para qué voy a hacer con educación, ¿no? Llego y despliego mis políticas. Para ciencia, lo mismo. Llego y hago una cosa o hago la otra. Pero para emprendimiento innovador, que resulta que es la tercera palanca para transformar las economías de los países avanzados, en España, por lo menos, no había ni un solo partido político que realmente tuviera un programa o una visión política de cómo utilizar el emprendimiento innovador para convertirlo en una herramienta de desarrollo del tejido económico, incluso del tejido social, ¿no? Y eso ha sido parte también de la transformación que hemos vivido. O sea, que España se ha dado cuenta que, oye, tenemos una serie de palancas, pero el emprendimiento innovador ya no es solamente eso que ocurre en unos cuantos foros que hacen unos cuantos chavales, sino que es un auténtico motor de transformación económica, que tiene que haber visión sobre qué queremos para el sector del emprendimiento innovador, es decir, saber que hay que remover barreras, evidentemente, pero que hay que articular marcos regulatorios favorables, no es solamente la libertad, ¿no?, el dejar hacer, que hay gente que todavía está en ese discurso anticuado, e incluso armar proyectos que ni el más aventurado de fondos de capital riesgo sería capaz de llevar a cabo, ¿no? Eso lo estamos ahora viendo con el plan de recuperación y la creación de fondos como el fondo NextTech, que va a ser el primer gran fondo de escalado que va a haber en España. Van a ser 4.000 millones de euros para las scale-ups en Deep Tech de España. Wow. Va a ser el segundo mayor fondo, si no me equivoco, de toda Europa. Y eso se hace en ese partenariado público-privado. Cuando desde lo público, desde la política, se tiene una visión, se sabe lo que se quiere hacer, se convierte en una herramienta útil, ¿no? Efectivamente. Y mira, lo has mencionado tú, es verdad que antes del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora no existía en nuestro país un órgano con las posibilidades de hacer lo que estáis intentando hacer vosotros. Yo creo que uno de los hitos, sin duda, y tenemos que hablar de él, es la ley de startups. Y te tengo que hacer la gran pregunta, como diría Jennifer López, ¿para cuándo? Porque creo, hasta donde yo sé, creo que tiene que salir sí o sí, tiene que ser una realidad antes de terminar este año, ¿no? Eso es. Ya me mencionas a Jennifer López. La canción que canta Jennifer López con Marc Anthony dice ¿por qué lloras? Dice de felicidad. Bueno, pues yo creo que también parte del sector del emprendimiento innovador está muy contento con esta ley. Y eso lo puedo decir, no lo digo por decir, sino porque precisamente esta ley ha sido la primera ley sobre emprendimiento innovador en España que se hace con el ecosistema. En mi etapa como secretario de Estado, iniciamos ese camino y lanzamos lo que se llama una consulta pública. Era un llamamiento a la sociedad y particularmente a los diferentes ecosistemas para que dijeran qué era lo que debía de contener esa ley de startups. Eso siguió su proceso, tuvimos una etapa de muchas elecciones en España, lo cual llevó a que la ley al final se haya alargado bastante, desafortunadamente, y ahora ya, finalmente, en diciembre del año pasado, de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de startups. Y ese anteproyecto, pues es, y lo digo con la palabra llena, ¿no?, es una ley que va a ser absolutamente revolucionaria. Revolucionaria en el terreno de la inversión y revolucionaria en el terreno del talento. Y hay motivos que te puedo llegar a contar, no me quiero enrollar, por favor, pero argumentos para justificar y para explicar y para exponer claramente que es revolucionaria. Justo. O sea, me ¿qué va a cambiar realmente con la ley de startups? Pues mira, lo que va a cambiar es que no vamos a conseguir una mejora incremental, un poquito mejor algunos elementos, sino que vamos a pasar de estar en una zona media en términos de regulación a estar en primera línea. Y en primera línea en muchas ocasiones a nivel europeo y en muchas otras a nivel mundial. Pongo ejemplos. Decía lo del talento. Para la atracción y retención de talento, herramientas. Primero, reintroducimos las stock options para las startups y las scale-ups de nuestro país. Y no lo hacemos de cualquier manera. El régimen de... Mira, te diría, para poner un ejemplo, el mejor régimen de stock options que tenemos en Europa sería probablemente el británico, que permite otorgar hasta casi 300.000 euros, no llega, en stock options durante un periodo de 3 años. Las nuevas stock options españolas van a permitir desembolsar no 300.000, sino 500.000 euros y en un periodo mucho mayor, de 10 años. Vamos a tener las mejores stock options de toda Europa y, por lo tanto, uno de los mejores tratamientos de todo el mundo. Podríamos competir incluso con el régimen de Estados Unidos, que es probablemente uno de los más flexibles. Pero no es lo único. En talento, por ejemplo, vamos a introducir el visado para nómadas digitales, que va a permitir atraer mucho talento que, como sabemos, tenemos condiciones para que esa gente luego se quede y participe de nuestras empresas. Pero además modificamos los visados para emprendedores,
para inversores y para trabajadores de empresas tecnológicas. ¿Cómo? Aumentando ese visado de 1 año a 3 años. Y además, tercera cosa que muestra esa revolución es que la ley beca, o sea, la regulación que tenemos que da un régimen fiscal más atractivo para la gente que viene a trabajar a España en empleos específicos en este terreno, se va a aplicar a emprendedores, a inversores, a trabajadores de empresas tecnológicas y mejoramos también el tratamiento. Para acogerte a esa ley, generalmente tienes que haber estado fuera de España durante 10 años. Bueno, pues eso lo vamos a reducir a tan solo 5 años, con lo cual el universo de personas que pueden acogerse a ese régimen fiscal más atractivo se incrementa exponencialmente. Y eso solamente las medidas en cuanto a talento. Luego está toda la parte de inversión, que también es una revolución. Bueno, interesante. De verdad que tenemos muchas ganas de que todo eso realmente suceda y se haga realidad más allá del anteproyecto. Fíjate, has comentado, y me parece muy importante, la atracción de talento a nuestro país y que vengan aquí, por supuesto, de fuera de España a montar empresas y a desarrollarlas y a llevarlas a su máximo potencial, pero tengo que dar una opinión personal, a ver qué te parece a ti, pero yo tengo la sensación de que muchas veces se, digamos, bonifica más a los emprendedores de otros países que vienen a nuestro país a desarrollar sus proyectos y se deja en un segundo o tercer plano a los emprendedores nativos españoles que no se van, que se quedan aquí a seguir haciendo crecer sus empresas. Yo no sé cómo podríamos mejorar un poco esa relación entre las instituciones o los organismos oficiales con respecto a, digamos, que los hay, ese grupo de emprendedores que quizá no están muy contentos en ese sentido. Bueno, esa impresión puede o sea, compararse con algunas cosas que han ocurrido hasta ahora, pero también, por ejemplo, con la ley de startups eso cambia radicalmente, porque el foco es conseguir que el emprendimiento se lleve a cabo en España, que se tengan los empleos en España y que las inversiones acudan a España. Por ejemplo, con lo que te decía de las inversiones, ¿no? Un cambio radical que va a haber en cuanto a inversiones es que la nueva ley de startups introduce la figura jurídica del carried interest. Y dirás, bueno, eso es un impuesto, pero y resulta que es bueno y que es lo que nos han pedido los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que ocurría era que en España, el régimen del carried interest, que es el beneficio que se lleva al fondo de inversión, estaba regulado en España, pero estaba en una norma de bajo nivel, con lo cual las normas de bajo nivel es muy fácil que cambien rápidamente y genera mucha inseguridad. Es decir, no me voy a llevar el fondo a España porque no sé si esta norma va a cambiar o no. Claro. Bueno, pues lo que hacemos con la ley de startups es elevar esto a rango de ley, darle seguridad jurídica, y lo que hacemos es darle seguridad a los fondos de inversión para saber que en España van a tener un tratamiento muy favorable, que es el régimen que vamos a tener, el mismo régimen que existe en Vitoria, y que va a ser estable en el tiempo. Con lo cual vamos a poder solucionar, por ejemplo, el reto de la inversión en España, consiguiendo que muchos más fondos de capital riesgo extranjeros se asienten en nuestro país e incentivando que los propios también puedan crecer con mucha facilidad e ir a esas fases de escalado. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Nos quedan 10 minutos que tengo muy pendiente aquí. Vale. Okay, lo tengo delante y yo me caracterizo, soy famosa por cumplir rigurosamente el tiempo. Cumpliremos. Así que no os preocupéis que nos quedan 10 minutitos, por favor. Y luego, respecto a lo que decías, pues todas las normas de la ley de startups se va a aplicar principalmente a emprendedores españoles. Por ejemplo, otra cuestión que claramente afecta a los emprendedores españoles va a ser la cuestión de la primera financiación y particularmente, por ejemplo, a los business angels. También, de nuevo, para que se vea cómo va a ser un salto cualitativo. El mejor régimen de tratamiento para business angels que conocemos es precisamente también el sistema británico, el Seed Enterprise Investment System, que te da hasta un 50% de deducción con un tope de 100.000 libras. Bueno, pues cuando la ley de startups esté vigente, a los business angels que estén asentados en España se les va a dar un 50% de deducción con un límite de 100.000 euros. Es decir, nos equiparamos al mejor tratamiento para business angels del mundo. Pero precisamente porque queremos poner el foco en el emprendedor, en la emprendedora, vamos a aplicar también el régimen de los business angels al capital que tú pongas para tu propia startup. Con lo cual lo que hacemos es bajar ese escalón para que más gente, o que la gente que realmente apuesta por su propio emprendimiento, lo tenga un poco más fácil y tenga los incentivos que pueden tener otros. Suena bien eso. No habrá ningún business angel en la sala. Mira, pues te habrás alegrado al escuchar esto. Muy bien, me alegro. Paco,
South Summit se celebra en el sur de la capital. Tengo por ahí algún dato, creo que es importante destacarlo, porque Madrid ahora mismo está liderando los hubs a nivel europeo de innovación y de emprendimiento y de startups. Concretamente tenemos, si no me equivoco, 3.000 startups ahora mismo que están dando trabajo a 40.000 personas. 40.000 personas son muchas personas. ¿Qué crees que tiene Madrid para realmente haberse consolidado como un auténtico hub de innovación, pues atrayendo talento incluso dentro de nuestro país también, pero de hubs que estaban un poco por delante de nuestra ciudad hace unos años? A mí personalmente me gusta ver esta cuestión como una cuestión de conjunto. Primero, es fantástico que Madrid finalmente haya ocupado el puesto al que estaba llamada a estar, ¿no? O sea, Madrid es la capital de España, tiene una enorme fuerza financiera, para empezar, una enorme fuerza política, tiene una enorme fuerza de tejido, o sea, en cuanto al propio tejido económico, más allá de lo financiero. Era de esperar que finalmente Madrid ocupara el lugar al que estaba llamada a ocupar, ¿no? Pero lo que me parece más interesante, pues tú decías lo de la visión de conjunto, creo que lo interesante precisamente de España o de Madrid es que es la capital de un país donde, para empezar, no tenemos una sola gran ciudad ligada al emprendimiento innovador, a las startups o a las scale-ups, sino que, como Alemania, que es el único otro país, tenemos no una, sino dos ciudades, ¿no? Tenemos Madrid y Barcelona también con unos números espectaculares. Y cuidado, sin desmerecer, Valencia, Málaga, y ahora es el de Exacto. Pero es que hay mucho discurso sobre la nación emprendedora. Y se lee literatura de que, oye, esto del concepto de la nación emprendedora es un poco fake, porque en realidad estamos hablando de ciudades emprendedoras e incluso de clústeres dentro de esas ciudades. Pero precisamente, si algo puede demostrar España al mundo, y lo que es una ventaja competitiva de España, es que tenemos un régimen tan descentralizado y con tanta capacidad en las ciudades, que tenemos ciudades como Valencia, como Bilbao, como Málaga, que están ahí a la zaga, creciendo a toda velocidad, y nos permiten hablar realmente de una articulación del territorio y hablar realmente de una nación emprendedora. De hecho, hay un ranking, el de Startup Blink, si no me equivoco, en el que hasta hace muy poco, solamente por ir incluyendo ciudades en el conjunto de España como territorio para venir a emprender, nos hacía subir escalones en la competición mundial. De hecho, eso creo que nos hizo pasar de la 10ª a la 9ª posición hace tan solo un par de años. Bueno, pues esa es también una de las fortalezas de España que hay que saber reconocer y poner en valor, y es una de las cosas que también hago cuando salgo allá afuera, ¿no? El contar cómo tenemos todo un territorio dedicado en diferentes ciudades al emprendimiento innovador. Me ha gustado el símil de hemos pasado del 10º al 9º, digo, somos la Chanel de los hubs internacionales. Bueno, ojalá, seríamos los terceros en el mundo. Chanel solo hay uno. En Europa. Por favor, si nos está viendo Chanel, un saludo, enhorabuena, muy bien, claro que sí. Paco, nos queda muy poquito tiempo, he hecho 5 minutos, pero vale. no me quiero despedir y me parece un tema chulo para cerrar esta conversación, y además lo tengo que hacer porque soy la cofundadora de Female Startup Leaders, que, como sabéis, es una comunidad de las fundadoras de las startups más innovadoras de habla hispana. Y hace unos días nos alegramos mucho porque por primera vez, tengo por aquí el dato, según hay un informe por ahí que dice que por primera vez, si no me equivoco, en 2021 se ha superado el porcentaje, mejor dicho, de mujeres que intervienen en procesos de fundación, o sea, son fundadoras de una startup, en comparación o en contraste con lo que siempre pasa, que es, por supuesto, que los hombres están por encima. Concretamente tengo aquí el porcentaje, ha sido un 5,6% en comparación con el 5,4% de los hombres fundadores. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Me consta que España Nación Emprendedora, el alto comisionado, quiero decir, tenéis a las emprendedoras muy presentes, y me gustaría saber si tenéis acciones concretas que quizá podamos compartir para intentar reducir esa brecha de género que indudablemente hay y que nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que esa es una de las claves y de lo bonito de lo que estamos construyendo en España, ¿no? Para empezar, esos datos del informe de GEM son tremendamente esperanzadores, ¿no? Porque el emprendimiento en general
por primera vez las mujeres han superado a los hombres como emprendedoras, como número total de personas que han decidido abrir un negocio. Pero también hay que ser objetivo, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Y eso es la imagen del emprendimiento general, exacto, pero no la del emprendimiento innovador. Tecnológico. Y en el emprendimiento innovador todavía queda mucha brecha y mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en el terreno, en el nuestro, en el que estamos ahora, en el que se centra también el alto comisionado, tan solo el 14% de las fundadoras son mujeres y el resto son hombres, con lo cual ahí la brecha está todavía mucho más lejana. Y de hecho va a ser complicado cerrarla, hay que trabajar mucho más, porque por ejemplo si nos vamos a otro dato, en el número de business angels tan solo el 10% son mujeres, así que el reto es gigantesco. En la estrategia, y esto es lo que decía que es algo bonito, hemos intentado articular una visión de país y una estrategia, es decir, también un discurso para el mundo, de que España no solamente quiere ser la próxima nación emprendedora, sino que tenemos, primero, un sector del emprendimiento innovador tremendamente pujante, eso lo contamos. Segundo, que tenemos una ventaja competitiva respecto a países como Israel, como Estonia, como Singapur, como Corea del Sur, porque somos un país mucho más grande, con diferentes sectores económicos y que es una ventaja competitiva. Pero lo más interesante de nuestra estrategia y de nuestro mensaje al mundo es que queremos construir la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia. Para que esto no sea solamente historias de éxito de los emprendedores, sino una historia de éxito de país. Y hayamos conseguido incluir a una serie de conjuntos de personas que no suelen estar metidos en el sector del emprendimiento innovador. Y ahí, por ejemplo, el cerrar la brecha de género es un asunto central para la estrategia de España Nación Emprendedora. Y hay varias medidas. La primera, y que yo creo que va a ver pronto la luz, es una estrategia para la atracción del talento. La estrategia para la atracción del talento de emprendimiento innovador de España va a estar únicamente centrada en atraer el talento femenino. ¿Por qué? Pues también por una cuestión estratégica. De hecho, creo que tenemos en South Summit al autor del libro de Océano Azul, Océano Rojo. Bueno, sí, pues la lucha por el talento, que es fundamental, es una lucha en un océano rojo. Muchos peces pelean constantemente, se muerden, sangran y aquello es un océano rojo. Ningún país se ha posicionado a nivel mundial como un faro de atracción del talento de las mujeres. Y eso es lo que queremos hacer en España. Meternos en ese océano azul y ganar esa carrera por el talento, porque tenemos un entorno tremendamente atractivo para que las mujeres funden en España o vengan a trabajar a emprendimientos en nuestro país. Y no es la única brecha que queremos cerrar. Queremos cerrar también la brecha socioeconómica. Por ejemplo, en el tercio superior de renta, hasta el 14% de las personas emprenden. En el tercio inferior de renta, tan solo el 4% lo hace. Es decir, nos estamos perdiendo una cantidad de talento gigantesca que no podemos desperdiciar. Pero también con la brecha generacional. Resulta que ligamos el tema del emprendimiento a la gente más joven, pero es la gente de 55 a 65 años la que, con los datos en la mano, está demostrado que son los que tienen menos probabilidades de fracasar en un emprendimiento innovador. O también, como estábamos justo hablando, la brecha territorial. Muchos países tienen una sola gran capital, nosotros podemos articular el territorio y generar riqueza en todo el territorio si hacemos verdaderamente una nación emprendedora. Y con esto, y con este mensaje, podemos competir con lo que son, en muchas ocasiones, aquellas ciudades o territorios que admiramos. Evidentemente, San Francisco es una inspiración, todo el estado de California, pero, por ejemplo, ahí también sabemos que está habiendo muchos problemas de gente que tiene que huir de la ciudad porque no encuentra servicios, porque no encuentra médicos. Bueno, pues en España queremos construir un modelo que sea lo opuesto a eso, que en lugar de expulsar a la gente, lo que haga sea incluirla y que dentro de 10 años podamos contarle con orgullo al mundo que hemos construido esa nación emprendedora con el mayor impacto social de la historia. Y que todos lo veamos, porque el talento desde luego no entiende de fronteras físicas, no entiende de edad, desde luego no entiende de género, y yo tengo ganas de tener otra conversación contigo dentro de 10 años, ¿te imaginas? ¿Dónde estaremos? En el South Summit dentro de 10 años para ver qué ha pasado con todo este talentazo emprendedor Made in Spain que estamos viendo, por ejemplo, hoy celebrando su 10º aniversario. Paco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, un placer enorme. Un aplauso para él, por favor. El placer es mío. Muchas gracias.